El agua helada de la sierra se aferraba a las faldas de Sophia Blackwood, jalándola cada vez más hondo en la corriente embravecida, mientras el pánico le oprimía el pecho. Apenas podía comprender lo que sucedía un instante antes. Caminaba junto a la diligencia durante una parada, y al siguiente era empujada con violencia hacia el río furioso por los mismos hombres que al inicio del viaje desde Denver parecían tan caballerosos. Debiste mantenerte alejada de nuestros asuntos. Señorita Blackwood, escupió Harvey Wells, el banquero que había viajado frente a ella durante los 3 días de trayecto. Su traje elegante no lograba disimular la crueldad de su mirada, mientras él y su socio la arrinconaban más al borde. Nadie necesita enterarse de lo que escuchaste. Los dedos de Sofía se aferraron a piedras y ramas, a cualquier cosa que pudiera evitar la caída inevitable en las aguas gélidas del río Colorado. Todo fue inútil. La fuerza combinada de los hombres venció su desesperada resistencia. El agua ya le llegaba a la cintura, y la corriente amenazaba con arrancarla de pie. «Por favor», jadeó, consciente de que era inútil suplicar a esos hombres, que habían mostrado su verdadera cara. «No diré nada sobre los planes de robar el banco, lo juro». «Ya es demasiado tarde para eso», replicó Wells con frialdad, dándole un último empujón. Sofía gritó al sentir cómo caía hacia atrás el rugido del río, ahogando todo sonido. El agua la envolvió, cortándole la respiración con su frío mordaz. Se agitaba desesperada, sus pesadas faldas empapadas se volvían anclas que tiraban de ella hacia el fondo. La corriente la giraba sin compasión, desorientándola mientras luchaba por mantener la cabeza fuera del agua. A través de la visión borrosa, alcanzó a distinguir a los 2 hombres, apresurándose hacia la diligencia, listos para seguir viaje como si nada, como si no acabaran de cometer un asesinato. Sus pulmones ardían al tragar agua. La corriente la arrastraba río abajo a gran velocidad. Justo cuando la oscuridad empezaba a nublarle la vista, Sofía escuchó un grito desde la orilla. Una figura alta a caballo galopaba siguiendo el curso del río, manteniendo el paso con ella. «Agárrate de mi mano si quieres vivir», le gritó el vaquero, su voz cortando su pánico como un salvavidas. Sofía alzó el brazo fuera del agua, con las últimas fuerzas que le quedaban, extendiendo los dedos hacia aquel desconocido que surgía como una aparición de esperanza. El vaquero se inclinó peligrosamente desde la silla, estirando el brazo mientras su caballo corría paralelo a la orilla. Sus manos se rozaron 1 o 2 veces, hasta que la fuerte mano de él atrapó su muñeca con un agarre tan firme que dolía. Con un tirón poderoso empezó a sacarla del abrazo mortal de la corriente. «Ya te tengo», la tranquilizó su voz firme, a pesar del esfuerzo reflejado en sus facciones, al luchar contra la fuerza del río. «No te rindas ahora». Con el agua chorreando de su ropa, Sofía sintió cómo la izaban fuera del río hasta quedar sobre el lomo del caballo. Tosió con violencia, expulsando agua de los pulmones, mientras su salvador espoleaba al animal lejos de la peligrosa ribera. «Gracias», logró decir entre respiraciones desesperadas. «Intentaron matarme». «Sujétate fuerte», fue todo lo que él contestó con esa voz grave que ella sintió retumbar en su espalda, donde estaba apoyada contra su pecho. «Necesitamos calentarte antes de que el frío te venza». Mientras el caballo se alejaba al trote, Sofía se aferraba a la conciencia y a su misterioso protector, sabiendo que su vida había cambiado de una forma que aún no alcanzaba a comprender. Lo único cierto era que los brazos de aquel hombre eran lo único que se interponía entre ella y la muerte, en esa tierra salvaje y despiadada. Don Hollister llevaba 2 días siguiendo la diligencia a distancia, cuidando de no despertar sospechas. Los hermanos Wells tenían fama en todo el territorio de Colorado, y cuando Don supo de su más reciente plan para asaltar el banco de Denver, lo vio como la oportunidad de llevarlos por fin ante la justicia. Lo que no esperaba era que una mujer inocente acabara arrojada al río. Lo había visto todo a través de su catalejo y sin pensarlo lanzó a su caballo al galope. Ahora, con aquella mujer empapada aferrándose débilmente al arzón de la silla, comprendió que la casa de los Wells tendría que esperar. «Mi cabaña no queda lejos», le dijo, sintiendo cómo ella temblaba contra su pecho. «Abril en Colorado no es momento para un baño forzado». «¿Cuál es tu nombre, señorita Sophia Blackwood?», consiguió murmurar entre dientes, castañeteando.
Señorita Blackwood, soy Don Hollister. Aguante un poco más. La cabaña apareció al coronar una pequeña loma, una construcción firme de troncos con chimenea de piedra levantada con sus propias manos 3 años atrás desde que dejó Texas. No era gran cosa, pero tenía lo que más importaba ahora: un buen fogón. Don desmontó rápido y bajó a Sofía como si no pesara nada, cargándola hasta la puerta. Apenas estaba consciente, los labios azulados y la piel pálida. «Quédese conmigo, señorita Blackwood», le pidió al empujar la puerta y entrar con ella en brazos. El interior era sencillo pero ordenado: un solo cuarto con chimenea de piedra, una mesa rústica con 2 sillas, una pequeña cocina y una cama en la esquina. Don la acomodó sobre una piel de oso frente al fuego y comenzó a encender la leña con movimientos firmes y acostumbrados. «Esos hombres», susurró Sofía abriendo apenas los ojos mientras el calor comenzaba a llenar la cabaña. «Piensan robar el banco de Denver. Los escuché hablar cuando creían que yo dormía». Don asintió con gesto serio mientras echaba otro tronco al fuego. «Los hermanos Wells, he estado tras ellos desde hace tiempo». Los ojos de ella se abrieron con sorpresa. «Usted es un hombre de la ley». «Lo fui miembro de los Rangers de Texas. Ahora vivo de las recompensas». No explicó nada más. En vez de hacerlo, se acercó a un baúl y sacó una manta gruesa de lana. «Señorita Blackwood, tiene que quitarse esa ropa empapada o se va a enfermar gravemente. Saldré un momento mientras usted...» Pero el miedo apareció en su rostro antes de que terminara la frase. «Por favor, no me deje sola. No logro mover bien los dedos», suplicó. Don dudó, dividido entre la prudencia y lo práctico. Tras un instante asintió con un gesto firme. «La ayudaré, pero solo lo indispensable. Le doy mi palabra de que soy un caballero aunque no lo parezca». Sofía lo miró y por primera vez lo contempló de verdad. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, con varios días de barba sombreándole la mandíbula. Sus ojos, de un gris profundo como tormenta de verano, la observaban desde debajo del ala del sombrero. La ropa estaba gastada por el camino, pero limpia, y pese a la rudeza de su apariencia, había en él algo que le inspiraba confianza. «Le creo», respondió sencillamente, con la mayor decencia posible en esa situación. Don ayudó a Sofía a quitarse las prendas exteriores, manteniendo la vista apartada y dejándola en su camisón y en agua. Después la envolvió bien en la manta y fue a preparar una bebida caliente. «¿Cómo terminó en esa diligencia?», preguntó, en parte para distraerla y en parte porque necesitaba comprender su situación. Sofía se acurrucó más cerca del fuego, el color regresando poco a poco a sus mejillas. «Iba rumbo a Silver Creek para ocupar un puesto como maestra. Después de que mi padre falleció el invierno pasado, no me quedó nada en Boston. Respondí a un anuncio que buscaba una mujer instruida para enseñar a los niños en un pueblo minero que estaba creciendo». Don asintió mientras ponía una taza de café caliente en sus manos, ayudándola a sostenerla cuando sus dedos temblaban. «Silver Creek queda a unas 2 jornadas de aquí. Ha crecido bastante desde que descubrieron una nueva veta de plata». «¿Cree que esos hombres la busquen?», preguntó él al notar el temor en su voz. «No lo creo, seguramente piensan que me ahogué», dijo Don, acomodándose en el suelo frente a ella, con la espalda recargada en una silla. «Pero se van a llevar una buena sorpresa cuando los atrape y usted declare contra ellos». La mirada de Sofía se clavó en la suya. ¿De verdad seguirá tras ellos? «Es lo que hago, señorita Blackwood. Son hombres buscados con una recompensa considerable, y ahora suman intento de asesinato a sus delitos». Ella contempló las llamas que bailaban, asimilando la noticia. «Nunca he declarado contra nadie. Ni siquiera he estado en un juzgado». «Siempre hay una primera vez», dijo Don con una sonrisa leve que suavizó sus facciones duras. «Pero antes debe descansar y recuperarse. Podremos hablar de lo que sigue mañana». Al caer la noche sobre la cabaña, Sofía no logró dormir, a pesar del cansancio. Estaba acostada en la cama de Don, que él insistió en cederle, mientras él se conformaba con un catre junto al fuego. Los ruidos extraños del monte la mantenían despierta. Los sucesos del día se repetían sin cesar en su mente: la traición inesperada, el terror en el río,
y el sorprendente rescate de aquel hombre enigmático que ahora dormía a unos metros. Giró la cabeza para observar su perfil a la luz agonizante del fuego. Sus rasgos relajados en el sueño lo hacían parecer más joven, menos endurecido por lo vivido. Sofía se preguntó qué habría llevado a un Ranger de Texas a convertirse en un cazador de recompensas solitario en las montañas de Colorado. Gracias, susurró en la oscuridad palabras que él no podía escuchar, pero que ella necesitaba decir. Por salvarme la vida. La mañana llegó con la luz dorada filtrándose por la única ventana de la cabaña. Sofía despertó con el aroma del café y el sonido de Don moviéndose junto al fogón. Su ropa ya está seca, dijo él sin voltear como si supiera que ella estaba despierta. La colgué junto al fuego anoche. Gracias, respondió ella incorporándose con la manta aún sobre los hombros. El cuerpo le dolía tras la jornada anterior, pero el frío mortal ya había desaparecido de sus huesos. Don puso un plato sobre la mesa, carne salada, puerco frito y panecillos, antes de salir para darle privacidad al vestirse. Cuando regresó ella ya estaba sentada, el cabello suelto sobre los hombros, sin las horquillas perdidas en el río. Tenemos que hablar de lo que viene, dijo Don mientras servía café para ambos. Esos hombres van rumbo a Denver. Necesito llegar antes de que asalten ese banco y se esfumen. ¿Y yo?, preguntó Sofía en voz baja. Don sostuvo su mirada directamente. Eso depende de usted, señorita Blackwood. Puede seguir su camino a Silver Creek como planeaba o venir conmigo a Denver y testificar contra los hermanos Wells. ¿De verdad serviría mi testimonio? Ellos lo negarán todo. Su palabra contra la de ellos quizá no baste, por eso pienso atraparlos en pleno acto, contestó bebiendo un sorbo de café. Pero que usted los identifique como los que intentaron matarla, aumentará su condena. Sofía reflexionó mientras apartaba distraídamente la comida en su plato. El trabajo en Silver Creek había sido su oportunidad de comenzar de nuevo tras perderlo todo en Boston. Pero pensar que esos hombres quedaran libres para dañar a otros le revolvía el corazón. «Iré con usted», dijo al fin. «Quiero ver que se haga justicia». Don asintió con un destello de aprobación en sus ojos. «Partiremos en menos de una hora. Es un trayecto de 3 días hasta Denver, si forzamos el paso». 3 días. Pero yo... Sofía vaciló, dándose cuenta de lo que implicaba 3 jornadas viajando sola con un hombre al que apenas conocía, durmiendo bajo las estrellas. Estrellas lejos de la corrección con la que había sido criada, como si leyera sus pensamientos. Don habló en voz baja. «Entiendo sus temores, señorita Blackwood. Su reputación está en juego, pero le doy mi palabra como antiguo guardabosques que me comportaré con honor. Y cuando lleguemos a Denver, podremos decir que usted estaba bajo mi protección como testigo». Su manera directa la tranquilizó. «Muy bien, señor Hollister, confío en usted». Don la corrigió él. «Aquí afuera las formalidades sobran después de sacar a alguien de un río». A pesar de todo, Sofía se sorprendió sonriendo. «Entonces debe llamarme Sofía». Partieron 1 hora después, ella montada detrás de Don en su alazán. Él le había explicado que su mula de carga se había lastimado hacía 2 días, por lo que solo contaba con ese caballo. «En el siguiente pueblo le compraré una montura», prometió, mientras cabalgaban hacia el oeste siguiendo un sendero que Sofía apenas distinguía, pero que él recorría con seguridad. El día transcurrió en un silencio casi constante, roto únicamente por los comentarios de Don sobre el paisaje o advertencias acerca del camino. Al llegar el mediodía, los músculos de Sofía protestaban por el esfuerzo al que no estaba acostumbrada, pero cayó decidida a no retrasar la marcha. Cuando detuvieron el caballo para descansar y comer un almuerzo sencillo de cecina y pan duro, Don la observó con sus ojos grises y atentos. «Está dolorida», afirmó. «Estoy bien», aseguró Sofía, enderezando la espalda a pesar de la molestia. Don negó con la cabeza. «No está acostumbrada a montar. No hay vergüenza en eso. No seré la razón por la que esos hombres se salgan con la suya», replicó firme. Algo parecido a la admiración brilló en la expresión de él. Terca, murmuró sin tono de reproche. Sacó de su alforja una pequeña lata. «Aquí esto le servirá para el dolor».
Al recibirla, sus dedos se rozaron y Sofía sintió un calor inesperado que nada tenía que ver con el sol primaveral. Rápido lo atribuyó al cansancio y al agradecimiento. Siguieron la jornada hasta el anochecer cuando Don eligió un lugar protegido junto a un arroyo para levantar el campamento. Reunió la leña con eficiencia mientras Sofía permanecía indecisa sin saber qué hacer. ¿Alguna vez ha acampado?, preguntó Don al notar su vacilación. No, admitió ella. Mi padre era profesor, nuestras aventuras se quedaban en los libros. Don asintió. Entonces le enseñaré. El conocimiento nunca estorba aquí. Le mostró cómo acomodar piedras para el fogón, cómo apilar la yesca y cómo controlar las llamas. Cuando cayó la noche, Sofía sintió un pequeño orgullo por haber contribuido a encender su propia hoguera. Mañana llegaremos a Arroyo del Alce, le dijo Don, mientras compartían frijoles calentados en una olla. No es gran cosa, pero podremos reabastecernos y quizá conseguirle un caballo. ¿Cómo llegó a ser cazador de recompensas?, preguntó Sofía, vencida por la curiosidad. Don guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Finalmente, habló con voz baja, casi apagada por el chisporroteo del fuego. Fui guardabosques 8 años. Creía en la ley y en la justicia. Hasta que mi compañero y yo seguimos a una banda hasta un rancho aislado. Nos emboscaron. Él murió en mis brazos y la banda escapó. Su quijada se endureció con el recuerdo. La ley no pudo tocarlos. Demasiadas coartadas, demasiado dinero moviéndose. Así que entregué mi placa y decidí hacer justicia a mi manera. ¿Y los encontró?, preguntó Sofía con cautela. A cada uno, confirmó Don, el rostro endurecido por el resplandor del fuego. Me tomó 2 años, y después insistió ella suavemente. Después descubrí que tenía talento para rastrear a los hombres que la ley no podía atrapar. Y de eso sobra trabajo. Removió el fuego con un palo. ¿Y usted? ¿Cómo es que la hija de un profesor de Boston terminó rumbo a un pueblo minero para dar clases? Fue su turno de mirar las llamas. Mi padre murió de pulmonía el invierno pasado. Tenía deudas que yo ignoraba. Hubo que venderlo todo, la casa, sus libros, hasta las joyas de mi madre. Tragó saliva. Necesitaba sostenerme y enseñar era la única profesión respetable que podía ejercer con mi educación. Lamento lo de su padre, dijo Don con sencillez. Gracias, Sofía abrazó sus rodillas. Es extraño lo rápido que cambia la vida. Hace una semana iba en un tren rumbo al oeste, llena de planes e ilusiones por mi nuevo empleo. Ahora estoy aquí frente a una fogata con un cazador de recompensas, huyendo de hombres que intentaron matarme. La vida aquí no sigue los horarios del este, comentó Don, con un dejo de humor seco. Será mejor dormir. Mañana nos espera otro día largo. Le acomodó un catre, y él improvisó su cama al otro lado del fuego. Sofía, recostada bajo el inmenso manto de estrellas, pensó que a pesar del peligro e incertidumbre, había algo emocionante en este giro inesperado que había tomado su vida. Don Hollister no era un hombre fácil de distraer. Durante sus años como guardabosques y luego como cazador de recompensas, había mantenido siempre la concentración en la tarea del momento. Sin embargo, mientras cabalgaban al día siguiente hacia Arroyo del Alce, descubrió que sus pensamientos se desviaban una y otra vez hacia la mujer que montaba detrás de él. Sofía Blackwood no se parecía a ninguna mujer que Don hubiera conocido en sus viajes. A pesar de su educación refinada, mostraba una fortaleza sorprendente. No se había quejado ni una sola vez de las incomodidades del camino, aunque él notaba que las exigencias físicas le resultaban duras. Más aún, había elegido buscar justicia en lugar de priorizar su comodidad-decisión, que hablaba mucho de su carácter. Ahí está, anunció Don cuando alcanzaron la cima de una colina a mediodía. Frente a ellos se extendía Arroyo del Alce, un puñado de edificios de madera, alineados a lo largo de una calle principal llena de surcos. No parece gran cosa, pero tienen una tienda y una caballeriza. A mí me parece maravilloso, respondió Sofía con entusiasmo sincero. Don sintió que una sonrisa le tiraba de los labios. La sencillez de su alegría resultaba refrescante en un mundo donde él solía tratar con lo más oscuro de la naturaleza humana. Al entrar al pueblo fue consciente de las miradas curiosas que despertaban.
Un hombre curtido de viaje con una mujer hermosa montando detrás siempre iba a levantar comentarios, sobre todo en un lugar tan pequeño como Arroyo del Alce. «Déjeme hablar a mí», murmuró mientras desmontaban frente a la tienda. «En estos pueblos, el chisme manda». Dentro, Don compró provisiones, mientras Sofía observaba los pocos artículos disponibles. El tendero, un hombre calvo y de ojos desconfiados, los vigilaba con cuidado. «¿Van de paso?», preguntó mientras medía granos de café en una bolsa de papel. «Rumbo a Denver», respondió Don, dando la información justa para saciar la curiosidad sin abrir la puerta a más preguntas. «¿Tienen familia allá?», insistió el hombre. Don lo miró con seriedad. «Negocios». El tendero entendió que era mejor no hurgar más, y concluyó la venta en silencio. Al salir, Don colocó una mano protectora en la espalda baja de Sofía, guiándola hacia la caballeriza. «¿Era necesario?», preguntó ella en voz baja, refiriéndose a su trato brusco con el comerciante. «Mientras menos sepan de nosotros, mejor. La voz corre rápido, y si los hermanos Wells tienen amigos por aquí, no quiero que les llegue aviso de nuestra llegada». En la caballeriza encontraron una yegua mansa adecuada para Sofía, que el dueño accedió a vender a un precio razonable. Don examinó al animal con detalle antes de aceptar la compra. «¿Puede montar sola?», le preguntó mientras ajustaba la silla. «Hace años que no lo hago, pero sí. Mi padre insistió en que aprendiera lo básico. Perfecto, será más fácil para ambos con caballos separados». Dejaron Arroyo del Alce en menos de una hora. Sofía se fue acostumbrando a su nueva montura conforme avanzaban hacia el oeste. El terreno se volvió más agreste, el sendero serpenteando entre pinos y álamos. Don mantenía la vista atenta en todo momento, con la mano nunca lejos del revólver en su cinto. «¿Espera problemas?», preguntó Sofía, notando su alerta constante. «Siempre espero problemas», contestó Don. «Eso me mantiene vivo». A medida que avanzaba la tarde, nubes oscuras comenzaron a reunirse en el horizonte. Don frunció el ceño al mirar el cielo, calculando distancia y opciones. «Se viene tormenta. Necesitamos refugio antes de que nos alcance». Espolearon a los caballos con mayor prisa, y Don los condujo fuera del camino principal por un sendero menos visible que subía hacia las estribaciones. Justo cuando empezaban a caer las primeras gotas gordas, apareció una cabaña pequeña resguardada junto a unas rocas. «Choza de vaqueros», explicó Don al acercarse. «La usan en las recogidas de ganado. Debería estar vacía en esta temporada». En efecto, la cabaña estaba desierta a una sola habitación con chimenea mesa rústica y literas contra la pared. Polvorienta pero firme, con un techo lo bastante sólido para mantener afuera la lluvia que ya caía con fuerza. «Tuvimos suerte», dijo Don encendiendo un farol hallado en un estante. «Hasta hay leña seca». Mientras él levantaba fuego, Sofía sacudió el polvo de la ropa de cama y organizó las provisiones. Afuera la tormenta se intensificó, el agua azotando las pequeñas ventanas y el trueno rodando por las montañas. «¿Esto retrasará mucho nuestro viaje?», preguntó ella, inquieta por el tiempo perdido. «Un día a lo más. Los hermanos Wells no atacarán de inmediato. Primero tendrán que vigilar el banco y establecer rutinas». Don añadió otro tronco al fuego creciente. «Llegaremos a Denver a tiempo». Prepararon una comida sencilla con lo que llevaban. La cabaña se volvió cálida y sorprendentemente acogedora, mientras la tormenta rugía afuera. Sentados frente a frente en la mesa, conversaron con más facilidad que antes. La experiencia compartida iba derrumbando barreras. «Hábleme de Boston», pidió Don cuando terminaron de comer. «Nunca he estado al este del Mississippi». El rostro de Sofía se iluminó al describir su ciudad natal. La plaza con sus altos olmos, las casas elegantes de Beacon Hill, las librerías de la calle Washington, que eran su refugio favorito. Don la escuchó con atención, tratando de imaginar un mundo tan distinto al suyo. «Debe parecerle todo esto muy primitivo en comparación», comentó él, señalando el entorno rústico. «Diferente, ciertamente, pero hay una sinceridad en la vida aquí que encuentro refrescante». Dudó un momento antes de continuar. «En Boston todo se rige por reglas sociales y apariencias.
La gente rara vez dice lo que realmente piensa o siente. Aquí parece haber menos máscaras. También sobran los mentirosos y tramposos en el oeste, replicó Don solo de otro tipo. Quizá, pero usted no es de ellos. Ella lo miró directo a los ojos. Dice exactamente lo que piensa. Don se sintió sorprendido por la claridad de su juicio. No tiene mucho caso hacer lo contrario. Las palabras son como balas, una vez disparadas no se pueden recuperar. Un trueno particularmente fuerte hizo que Sofía se estremeciera, rompiendo el momento de conexión entre ambos. Don se levantó para asegurarse de que los caballos estuvieran bien sujetos en el pequeño cobertizo junto a la cabaña. Cuando volvió con el sombrero y el abrigo chorreando de lluvia, encontró a Sofía de pie frente al fuego con gesto inquieto. ¿Qué pasa?, preguntó mientras colgaba sus prendas húmedas cerca del hogar. Estaba pensando en lo que nos espera en Denver. Nunca he declarado en un tribunal, y si fracaso, y si no los condenan, Don se colocó a su lado lo bastante cerca para que ella sintiera su presencia, pero sin invadir la distancia adecuada. La justicia no siempre es perfecta, dijo en voz baja. Pero quedarse sin hacer nada asegura que nada cambie. Usted está dando la cara cuando muchos se retirarían. Eso requiere valor. No me siento valiente, confesó ella. Más bien tengo miedo. El valor no es ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Sofía lo miró, la luz del fuego iluminando suavemente sus facciones. ¿Eso hace usted? Actuar pese a sus temores. Algo se movió en la expresión de Don, una vulnerabilidad momentánea rápidamente disimulada. Aprendí hace tiempo que el miedo es un lujo que no puedo darme en este oficio. Todos temen algo, señor Hollister. Don le recordó con suavidad. Don, repitió ella, y su nombre sonó distinto en sus labios. Por un instante permanecieron en silencio, solo la tormenta y el chisporroteo del fuego llenaban la cabaña. Don tomó plena conciencia de su presencia, el tenue aroma a lavanda, que aún persistía a pesar del viaje, el resplandor de las llamas en su cabello, la mirada firme que parecía atravesar sus defensas. Con esfuerzo dio un paso atrás y rompió el hechizo. Deberíamos descansar, quizá la tormenta se disipe al amanecer. Insistió en que ella ocupara la litera de abajo mientras él extendía su cama de campaña junto al fuego. Al acomodarse bajo las ásperas mantas, Sofía se sorprendió observando el perfil de Don contra la luz de las llamas, preguntándose por el hombre detrás de la fachada estoica. Aquel que había arriesgado la vida por salvar a una desconocida que perseguía la justicia con determinación absoluta, y que pese a las circunstancias, no había hecho otra cosa que tratarla con respeto. El sueño llegó lentamente, arrullada por el ritmo de la lluvia, y la certeza de que al menos esa noche estaban a salvo de los peligros que aguardaban en Denver. La tormenta cedió durante la madrugada, dejando un mundo lavado con hojas brillantes y senderos cubiertos de lodo. Partieron al primer rayo de luz Don, calculando que podrían recuperar parte del tiempo perdido si el clima se mantenía. Sofía encontró liberador montar su propio caballo tras los días anteriores, viajando en la montura de Don. La yegua era dócil y obediente, apenas requería dirección mientras seguía al alazán del cazador por el sendero. «Monta bien para ser una chica de ciudad», comentó Don al verla superar un tramo empinado del camino. «Mi padre creía que las mujeres debían saber más que bordar y tocar el piano», respondió Sofía sonriendo. Era bastante progresista en su forma de pensar. Suena como un hombre al que habría respetado. «Creo que él también lo habría apreciado a usted», dijo Sofía sorprendida al darse cuenta de que era verdad. Su padre, hombre de estudio, valoraba la honestidad y la integridad por encima de todo. Cualidades que don Hollister tenía de sobra. Avanzaron con buen paso toda la mañana, deteniéndose hacia el mediodía para dejar descansar a los caballos y comer algo frío. El terreno iba cambiando, las montañas daban lugar a colinas más suaves conforme seguían al oeste. «Denver está en una cuenca», explicó Don mientras cabalgaban. «Se levanta justo donde las llanuras se encuentran con las montañas. Cuando crucemos estas colinas, nos quedará un día de camino por terreno plano». «¿Y qué haremos al llegar a la ciudad?», preguntó Sofía. «Primero buscarle un hospedaje decente. Hay una pensión respetable donde ya me he quedado. Luego hablaré con el comisario Wilson. Es un hombre íntegro.
Querrá escuchar su testimonio y ayudarnos a planear cómo atrapar a los hermanos Wells. Y después su tono fue casual, aunque la pregunta llevaba días rondando en su mente. Don guardó silencio un momento. Eso dependerá del resultado y de lo que usted decida hacer después. Tal vez mi puesto en Arroyo de Plata ya no esté disponible, reflexionó ella. Debía haber llegado hace 2 días. Denver crece rápido. Una mujer instruida como usted tendría oportunidades allí. Cabalgaban en silencio cada uno perdido en sus propios pensamientos. A media tarde alcanzaron una cresta que ofrecía una vista amplia, colinas ondulantes que se extendían hacia la inmensidad de la llanura, y a lo lejos apenas visible, la mancha de Denver en el horizonte. Acamparemos temprano hoy, decidió Don. Hay un buen sitio a 1 hora de aquí con un manantial. Los caballos necesitan descanso y con eso deberíamos llegar mañana por la tarde. Mientras seguían avanzando, Sofía se sintió invadida por emociones contradictorias. Una parte de ella deseaba llegar pronto a la ciudad y ver que se hiciera justicia por el atentado contra su vida. Otra parte, sin embargo, se resistía a que ese viaje terminara. En apenas unos días su visión de sí misma y del mundo había cambiado por completo. En Boston había sido la señorita Blackwood, la obediente hija del profesor atada a convenciones y expectativas sociales. Aquí cabalgando junto a un cazador de recompensas parco en palabras. Era simplemente Sofía, una mujer descubriendo su propia fortaleza y resistencia. El campamento que Don había mencionado resultó ser un bosquecillo de álamos, rodeando un manantial cristalino. Mientras él atendía a los caballos, Sofía recogió leña orgullosa de poner en práctica lo aprendido la noche anterior. Aprende rápido, comentó Don al verla organizar la yesca. Siempre me ha gustado aprender cosas nuevas, respondió ella encendiendo con cuidado la pequeña estructura de ramas que había preparado. Aunque admito que esto es muy distinto a las materias que estudié por insistencia de mi padre. ¿Y cuáles eran? Literatura, matemáticas. Filosofía natural. Idiomas, enumeró Sofía, alimentando las llamas crecientes con ramas más gruesas. Mi padre creía que la mente de una mujer era tan capaz como la de un hombre, aunque pocos de sus colegas lo aceptaban. Tenía razón, dijo Don con sencillez, mientras comenzaba a preparar la cena. Aquí afuera lo que importa es la capacidad, no el género. He conocido mujeres que superaban a muchos hombres disparando, cabalgando o pensando. Cuando cayó la oscuridad, se sentaron junto al fuego comiendo el conejo que Don había atrapado y asado. La noche estaba despejada, las estrellas apareciendo una a una en la vasta bóveda celeste. Cuénteme algo de usted que nadie más sepa, soltó Sofía de pronto rompiendo el silencio cómodo. Don arqueó una ceja. Es una petición grande, señorita Blackwood. Compartimos un caballo, enfrentamos una tormenta y estamos por encarar criminales peligrosos, replicó ella. Seguramente eso me da derecho a un secreto. Una leve sonrisa rozó los labios de Don. Está bien. Pensó un instante y luego dijo, escribo poesía. Sofía lo miró sorprendida. Poesía. No me vea así, contestó con ironía. Hasta los cazadores de recompensas tienen pensamientos que necesitan salir. No me sorprende, me impresiona, aclaró ella. ¿Podría compartir algo conmigo? Don se notó incómodo. No son muy buenas. No le creo ni tantito. Él suspiró y fijó la vista en el fuego como si allí encontrara las palabras. Cuando habló su voz fue baja pero clara. Estrellas sobre la pradera amplia, testigos de lo que he hecho. Unas veces por justicia, otras por orgullo, siempre bajo el sol que se oculta. Rastro sigo almas, caso hombres que eligieron la sombra. La vida aquí es dura, marcada por sangre y consecuencia. Y aún así la belleza me encuentra sin aviso, la luz del alba en un arroyo de montaña, o unos ojos que me miran sin rechazo, viéndome más de lo que he sido jamás. Al terminar cayó un silencio roto solo por el chisporroteo del fuego y el canto lejano de un ave nocturna. Sofía sintió un vuelco en el pecho, un reconocimiento, un lazo que iba más allá de lo poco que llevaban juntos. Fue hermoso, susurró. Don carraspeó incómodo con el halago. Su turno, algo que nadie más sepa de Sofía Blackwood.
Ella vaciló, luego decidió corresponder con la misma franqueza. Vine al oeste no solo porque necesitaba empleo, sino porque me ahogaba en Boston. Después de que murió mi padre, mi tía intentó arreglar un matrimonio para mí con un hombre 40 años mayor, colega suyo, que siempre me miró de una forma que me hacía estremecer. Clavó la vista en las llamas. Todos decían que debía estar agradecida. A los 25 sin fortuna, pocas perspectivas tenía. Así que huyó, observó Don sin juicio. Elegí un camino distinto, corrigió Sofía. El anuncio para maestra en Arroyo de Plata salió en el periódico el mismo día que mi tía aceptó la propuesta de ese profesor en mi nombre. Lo tomé como providencia. ¿Y ahora qué decidirá cuando esto acabe?, preguntó él, tocando la duda que la había acompañado en todo el trayecto. No lo sé, admitió ella. Por primera vez siento que tomo mis propias decisiones, no las que otros marcan. Da miedo. Y a la vez es emocionante. Don asintió como si lo entendiera. La libertad suele sentirse así al inicio. Volvieron al silencio cargado de pensamientos no dichos. Sofía era muy consciente de que al día siguiente llegarían a Denver, de vuelta a la civilización y sus ataduras. Ese paréntesis de fogatas compartidas y conversaciones sin reservas terminaría. Antes de analizar la tristeza inesperada que le causaba Don, se puso de pie. Debemos descansar. Mañana será un día largo. Como ya era costumbre, le preparó el catre en el sitio más cómodo, acomodando el suyo a cierta distancia. Pero mientras Sofía miraba las estrellas, el sueño se le escapaba. Su mente volvía al poema de Don, a la profundidad inesperada que revelaba en ese hombre parco. Más de lo que he sido jamás, susurró para sí, preguntándose qué más ocultaba tras esa fachada firme. Don tampoco conciliaba el sueño. Jamás había compartido su poesía con nadie, y la vulnerabilidad lo inquietaba. Aún más lo perturbaban los sentimientos que comenzaban a brotar en él, emociones que había prohibido a su corazón por muchos años. Sofía Blackwood no era solo hermosa, era inteligente, fuerte, y poseía un valor sereno que le ganaba respeto. En apenas unos días había logrado atravesar defensas construidas tras una vida de pérdidas y soledad. Mañana llegarían a Denver, y la realidad impondría sus reglas, ella, una mujer educada y refinada con un futuro. Él, un cazador de recompensas con un pasado mejor enterrado. Sus caminos se habían cruzado por azar. Nada más. Mientras finalmente se dejaba llevar por el sueño, Don no pudo evitar pensar que ciertos encuentros se daban por algo más que simple casualidad. Denver, en 1876, era una ciudad en transición. Parte pueblo fronterizo, parte metrópoli, en crecimiento. Al avanzar por la calle Larimer, Sofía quedó impactada por el contraste entre los edificios elegantes de ladrillo y las precarias construcciones de madera, entre damas con vestidos de moda y mineros cubiertos de tierra. Es tan vibrante, comentó, observando la actividad bulliciosa a su alrededor. Hace 20 años aquí no había más que unas cuantas tiendas de campaña, dijo Don. El oro y la plata lo cambiaron todo. Ahora es el centro del territorio. Él los condujo hasta un edificio de ladrillo de 3 pisos en una calle lateral más tranquila. Un discreto letrero lo identificaba como la casa de huéspedes de la señora Abernathy, destinada a damas respetables. Espere aquí, dijo Don al desmontar. Hablaré con la señora Abernathy. Regresó al poco rato con una mujer de unos 60 años de semblante severo, cuyo gesto se suavizó un poco al observar a Sofía. Señorita Blackwood, soy la señora Abernathy. El señor Hollister me explicó que fue asaltada durante su viaje y que él la ayudó a llegar sana y salva a Denver. Le lanzó a Don una mirada significativa. Tengo un cuarto adecuado disponible y podemos facilitarle algunas cosas necesarias en lo que se acomoda. Sofía entendió la ficción que Don había creado, mucho más aceptable que la verdad sobre lo vivido en su trayecto. Gracias, señora Abernathy. Le agradezco de corazón su amabilidad. Tras ayudar a Sofía con sus pocas pertenencias, Don le explicó lo que haría después. Llevaré los caballos al establo y luego iré a la oficina del comisario. Lo mejor será que descanse hoy. Volveré esta tarde para hablar sobre los siguientes pasos. Sofía asintió, sintiendo de pronto una resistencia inesperada a verlo partir. En el marco de la ciudad, con sus normas y formalidades,
La complicidad sencilla que habían compartido en el camino parecía ahora lejana. Don dijo en voz baja, usando a propósito su nombre de pila: «Cuídese». Algo se encendió en sus ojos, tal vez sorpresa por su preocupación. «Siempre lo hago», contestó con un leve ademán del sombrero, antes de dar media vuelta. La señora Abernathy acompañó a Sofía a una habitación pequeña pero limpia, en el segundo piso amueblada, con una cama angosta, un tocador y una jofaina. Después de tantos días en el camino, la idea de un baño y ropa limpia era casi celestial. «El señor Hollister pidió que una modista venga esta tarde», le informó la señora Abernathy. «Me comentó que perdió sus cosas en el incidente». Sofía se conmovió por la atención de Don. «¡Qué detalle tan considerado!» «Es un hombre peculiar el señor Hollister», comentó la mayor. «Lo conozco desde hace años, viene y va siempre educado, paga puntual, nunca da problemas. Pero hay algo en sus ojos». Negó con la cabeza. «En fin, la comida es al mediodía en el comedor. Ahora mismo le mando agua caliente para su baño». Sola Sofía se dejó caer en la cama, de pronto abrumada por el cansancio. Los días recientes habían sido un torbellino de peligro, miedo y un vínculo inesperado. En ese cuarto tranquilo, la realidad la alcanzaba con toda su fuerza. No tenía puesto casi nada de dinero y estaba a punto de declarar contra hombres peligrosos. Su futuro, tan claro cuando salió de Boston, ahora era incierto. Y aún así, en medio de esa incertidumbre, Sofía se sentía más viva que en muchos años. La mujer que había subido a aquella diligencia en Denver, cauta y atada a convenciones, le parecía ahora una extraña. Tras bañarse y descansar, Sofía recibió a la modista que Don había arreglado. Para el anochecer ya contaba con 2 vestidos sencillos, pero bien confeccionados, uno práctico de diario en azul profundo y otro más formal en verde bosque. También le entregaron la ropa interior necesaria y artículos de aseo. Don volvió poco después de la puesta del sol. La señora Abernathy lo condujo a un pequeño salón privado donde Sofía lo esperaba con el cabello arreglado y luciendo su nuevo vestido azul. Don se detuvo en la entrada con el rostro impenetrable al verla transformada. Por su parte, Sofía notó que él también se había arreglado ropa limpia, rostro recién afeitado, aunque mantenía esa rudeza que lo distinguía de los hombres de ciudad, a los que ella estaba acostumbrada. «Se ve bien, señorita Blackwood», dijo formalmente, consciente de la señora Abernathy rondando cerca. «Y usted también, señor Hollister», respondió ella con igual formalidad. «Por favor, tome asiento». Cuando quedaron solos, la formalidad se suavizó un poco, aunque no del todo. Las paredes de la civilización ya comenzaban a levantarse entre ellos. «Hablé con el comisario Wilson», comenzó Don. «Es un buen hombre confiable. Le expliqué la situación y quiere verla mañana temprano para tomar su declaración». «¿Ya llegaron los hermanos Wells a Denver?», preguntó Sofía. «Todavía no, pero mis contactos en los establos y hoteles están atentos. Probablemente tomen otra ruta o avancen despacio para no levantar sospechas». Don se inclinó levemente hacia adelante. «El comisario cree que su testimonio sumado a atraparlos en el acto bastará para verlos colgados». La crudeza de sus palabras le recordó a Sofía lo que estaba en juego. «¿Cuándo? ¿Cómo piensa atraparlos?» «Les tenderemos una trampa. El comisario hará correr la voz de que viaja a Colorado Springs por una semana, lo que hará creer a los hermanos Wells que la seguridad del banco será más débil. Yo vigilaré el banco junto con algunos alguaciles de confianza. Y yo, por ahora su papel es dar la declaración y quedarse aquí a salvo, hasta que todo termine», dijo Don con firmeza. «Esos hombres ya intentaron matarla una vez. No pienso darles otra oportunidad». Sofía quiso objetar, pero reconoció la sensatez en su advertencia. «De acuerdo, pero quiero estar presente cuando se haga justicia». Don la estudió un momento y luego asintió. «Eso se puede arreglar, una vez que estén tras las rejas». Hubo una pausa incómoda, ninguno sabía bien cómo continuar, ahora que su propósito inmediato estaba siendo atendido. «Los vestidos son preciosos», dijo por fin Sofía. «Gracias por su consideración. Parecía necesario», respondió Don con un encogimiento de hombros incómodo ante su gratitud. «También arreglé para que vendan su caballo. El dinero le servirá mientras decide sus próximos pasos».
Mis próximos pasos, repitió Sofía pensativa. Supongo que debería averiguar si el puesto en Arroyo de Plata sigue disponible. El rostro de Don no reveló nada, o podría considerar oportunidades aquí en Denver. La ciudad crece rápido. Se están abriendo escuelas, quizá ahí. Sofía vaciló y luego soltó la pregunta que llevaba tiempo en su mente. ¿Y usted? Después de atrapar a los hermanos Wells, ¿qué hará? Siempre hay otra recompensa, contestó él sin rodeos. Siempre otro rastro que seguir. La idea de que él cabalgara lejos volviendo a su vida solitaria provocó en Sofía un dolor inesperado. En apenas unos días ese hombre se había vuelto importante de un modo que apenas comenzaba a comprender. Es extraño, murmuró, lo rápido que cambian las cosas. Hace una semana viajaba en diligencia con un destino y un propósito claros. Ahora todo es incierto. No todo, replicó Don. Sigue siendo la misma mujer inteligente, valiente, decidida. Esas cualidades le servirán bien cualquiera que sea el camino que elija. Sus palabras la reconfortaron viniendo de alguien que pesaba tanto cada frase. Gracias por todo. Don se puso de pie señalando el final de la conversación. Pasaré por usted mañana a las 9 para ir a la oficina del comisario. Trate de descansar esta noche. Cuando se volvió para irse, Sofía lo llamó Don. Él se detuvo mirándola de regreso. Tenga cuidado. Los hermanos Wells son hombres peligrosos. Una leve sonrisa rozó sus labios. También yo lo soy, señorita Blackwood. También yo. Cuando salió, Sofía se quedó en la ventana mirando cómo su figura alta se alejaba por la calle hasta desaparecer en la esquina. Solo entonces admitió la verdad que había estado evitando: se estaba enamorando de Don Hollister. El darse cuenta era tan aterrador como emocionante. El amor nunca había formado parte de sus planes prácticos de independencia. Además, Don no se parecía a ningún hombre que hubiera conocido una mezcla compleja de dureza y ternura, de justicia y compasión, de soledad y poesía inesperada. Si alguna vez podría corresponderle, si podría existir un futuro para dos personas de mundos tan distintos, eran preguntas que Sofía no sabía contestar. Por ahora solo podía esperar, tener fe y prepararse para enfrentar a los hombres que habían intentado matarla. A la mañana siguiente, Don llegó puntualmente a las 9 vestido de una manera que sorprendió a Sofía. Ya no era el cazador de recompensas curtido por el camino. Ahora llevaba un traje oscuro bien cortado y camisa blanca impecable. Todavía ceñía su cinturón con pistola, notó ella, y sus ojos mantenían la vigilancia constante sobre todo a su alrededor. Se ve diferente, comentó ella mientras caminaban hacia la oficina del comisario. En las ciudades las apariencias importan, respondió simplemente. La gente juzga rápido. El comisario Wilson resultó ser un hombre de hombros anchos, barba recortada y ojos inteligentes. Escuchó con atención mientras Sofía relataba lo sucedido en la diligencia y junto al río, tomando notas detalladas y haciendo preguntas precisas. Señorita Blackwood, le agradezco el valor de presentarse, dijo cuando ella terminó. Los hermanos Wells han sido sospechosos en varios robos de banco por todo el territorio, pero los testigos suelen desaparecer o cambiar su versión cuando llega el juicio. A mí no me van a intimidar, afirmó Sofía con firmeza. El comisario intercambió una mirada con Don. De todos modos, mantendremos su participación en silencio por ahora. La versión en el pueblo es simplemente que el señor Hollister trajo a una amiga del este. Sofía sintió sus mejillas encenderse ante la insinuación, pero comprendió el valor práctico de la mentira. Lo entiendo. Pasaron la siguiente hora discutiendo el plan para atrapar a los hermanos Wells. El comisario ya había colocado alguaciles de confianza vigilando las principales entradas a la ciudad y el banco de Denver. Creemos que actuarán en el transcurso de la semana, explicó Wilson. Suelen observar un banco varios días antes de moverse. Mientras tanto, añadió, Don debe mantener una rutina normal. Coma en la pensión, quizás visite algunas tiendas o la biblioteca, pero siempre acompañada. Ya arreglé para que la esposa de un alguacil la acompañe cuando yo no pueda estar. Sofía quiso protestar por ser tratada como una muñeca frágil, pero la seriedad en los ojos de Don la detuvo. No se trataba de decoro, se trataba de mantenerla viva. Está bien, aceptó.
aunque espero que esto se resuelva pronto. Eso deseamos todos, dijo el comisario poniéndose de pie para dar por concluida la reunión. El señor Hollister sabe cómo localizarme si surge algo. Hasta entonces, bienvenida a Denver, señorita Blackwood. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo para Sofía. De día recorría la ciudad con la señora Reynolds, la amable esposa del alguacil, visitando tiendas y lugares como si fuera una dama más disfrutando de los atractivos de Denver. Por las noches, Don pasaba por la pensión para darle novedades, aunque había poco que contar. La tercera noche, mientras se sentaban en la sala de la señora Abernathy, bajo la mirada atenta de la casera, Sofía notó que Don estaba más tenso de lo habitual. «¿Qué sucede?», preguntó en voz baja. «¿Ha pasado algo?», preguntó Sofía. «Los hermanos Wells llegaron a Denver esta mañana», confirmó Don. «Están hospedados en el Hotel Silver Dollar bajo nombres falsos, pero mi contacto los reconoció». «¿Entonces ya empezó?», dijo Sofía sintiendo cómo se aceleraba su corazón. «Hoy fueron al banco haciéndose pasar por empresarios de Kansas City. Según el gerente, preguntaron por abrir cuentas para su supuesta compañía de suministros mineros». El gesto de Don era sombrío. «Están preparando el terreno buscando parecer clientes legítimos. ¿Cuánto tiempo antes de que actúen, por sus patrones pasados 2 o 3 días a lo mucho? Son cautos pero no pacientes». Sofía asintió procesando la información. «¿Qué pasará cuando los atrapen?» «Quedarán en la cárcel hasta que llegue el juez itinerante la próxima semana. El juicio sería poco después». Don dudó antes de añadir: «Si todo sale bien, esto podría resolverse en 2 semanas. 2 semanas. Ese lapso pondría fin a ese capítulo de su vida. Y probablemente significaría que Don se marcharía tras otra recompensa». El pensamiento le dejó un vacío en el pecho. «He estado pensando en mi futuro», dijo de pronto. «Escribí a la Junta Escolar de Arroyo de Plata explicando mi retraso, pero hoy recibí respuesta. Ya contrataron a otra maestra». «Lamento escucharlo», dijo Don sin mostrar emoción. «En realidad no me decepciona del todo. Denver tiene posibilidades que no había considerado». Respiró hondo antes de continuar. «El comisario Wilson me mencionó que su esposa está en el comité que organiza una nueva escuela para señoritas aquí en la ciudad. Están buscando maestras con formación del este». Algo brilló en los ojos de Don. Sorpresa, quizá esperanza, aunque su voz se mantuvo neutra. «Suena como una buena oportunidad. Eso significaría quedarme en Denver, al menos por un tiempo», agregó Sofía observándolo con atención. Antes de que él pudiera responder, la señora Abernathy entró con té cortando su conversación privada. El momento se desvaneció dejando a Sofía con la duda de si había imaginado el leve cambio en su expresión. Al despedirse, Don se detuvo en la puerta. «Mañana tenga especial cuidado. Los Wells conocen esta ciudad y aunque dudo que sepan que usted sobrevivió, no debemos arriesgarnos». «Lo entiendo», aseguró Sofía. «La señora Reynolds y yo solo planeamos ir a la biblioteca». Don asintió conforme. «Pasaré mañana en la noche con noticias». Y tras vacilar un instante añadió en voz baja: «Cuídese, Sofía». Era la primera vez que usaba su nombre desde que llegaron a Denver, y la simple intimidad de escucharlo así la conmovió más de lo esperado. «Y usted también, Don», respondió suavemente. «Cuídese». El día siguiente amaneció claro y tibio. Sofía y la señora Reynolds disfrutaron de la mañana en la pequeña pero bien surtida biblioteca de Denver, donde Sofía se perdió en libros que no había visto desde que dejó Boston. Almorzaron en un café tranquilo y luego decidieron caminar por la ribera del arroyo Cherry antes de volver a la pensión. Fue al cruzar una calle de Arapahoe cuando Sofía lo vio. Harvey Wells, el banquero que la había empujado al río, saliendo de una tabaquería a menos de 20 metros. Se quedó paralizada aferrándose instintivamente al brazo de la señora Reynolds. «¿Qué pasa, querida?», preguntó la mujer mayor preocupada. «Ese hombre», susurró Sofía obligándose a seguir caminando. «El del traje gris y la cadena de reloj de oro. Es Harvey Wells». La señora Reynolds con aplomo no giró la cabeza, sino que continuó andando con naturalidad. «¿Está segura absolutamente?».
El corazón de Sofía latía con tanta fuerza que estaba convencida de que todos en la calle podían oírlo. Tenemos que encontrar a Don o al comisario. La oficina de Wilson está a 3 cuadras. Iremos directo allá. Caminaron a un paso prudente para no llamar la atención, aunque todo el instinto de Sofía le pedía correr. Mantuvo el rostro ligeramente apartado, rezando para que Wells no los mirara. Estaban por llegar a la esquina cuando ocurrió el desastre. Un niño corriendo por la acera chocó contra Sofía, haciéndolos tambalear a ambos. Mientras recuperaba el equilibrio y ayudaba al pequeño a levantarse, levantó la vista y se topó de lleno con la cara sorprendida de Harvey Wells que venía hacia ellas. El reconocimiento apareció en sus ojos, seguido rápidamente por la conmoción y luego la furia. Usted exclamó: «Eso es imposible». Sofía se congeló apenas un segundo antes de decidirse. «Corra», instó a la señora Reynolds, empujándola hacia adelante mientras ella giraba y huía en dirección contraria. Wells gritó algo que no alcanzó a entender, pero no se detuvo a escuchar. Su único pensamiento era alejarlo de la señora Reynolds y darle tiempo de llegar a la oficina del comisario. Sofía se lanzó por un callejón entre edificios. Sus botas prácticas le permitieron avanzar más rápido de lo que hubiera podido con el calzado elegante que usaba en Boston. Detrás de ella resonaban las pisadas más pesadas de Wells rebotando en las paredes estrechas del pasadizo. Sofía salió a una calle paralela y evaluó rápidamente sus opciones a la derecha, la vía principal atestada de gente que podría ofrecerle cierta seguridad. A la izquierda el camino hacia el arroyo con menos testigos. Instintivamente dobló a la derecha abriéndose paso entre peatones sorprendidos mientras corría. Si lograba llegar al hotel donde Don vigilaba el banco o a la oficina del comisario, de pronto una mano fuerte la sujetó del brazo y la jaló hacia un zaguán. Sofía abrió la boca para gritar, pero fue cubierta por una palma callosa y familiar. «¡Soy yo!», susurró la voz de Don en su oído. «No haga ruido». Apartó la mano de su boca, pero la mantuvo pegada contra la pared oscura del zaguán, su cuerpo protegiéndola de las miradas. Segundos después, Wells pasó corriendo frente a su escondite, el rostro enrojecido por el esfuerzo y la furia. «¿Cómo?», empezó Sofía en cuanto se alejó. «La señora Reynolds me encontró vigilando el banco. Me contó lo sucedido». El gesto de Don estaba tenso, lleno de ira contenida. «¿Está herida?». No solo asustada. Sofía fue de pronto consciente de lo cerca que estaban de la forma en que él la cubría con su cuerpo de manera protectora. «Y ahora adelantamos el plan. Wells le dirá a su hermano que usted sigue viva y tratarán de huir de Denver o de eliminarla antes de que declare». Los ojos de Don se clavaron en los suyos intensos. «La llevaré a un sitio seguro hasta que esto termine. La pensión será lo primero que revisen». «Lo sé», la interrumpió. «Tengo otro lugar en mente. Pero primero debemos sacarla de las calles». Don la guió por un laberinto de callejones y pasajes de servicio, avanzando con la seguridad de alguien que conocía cada ruta de la ciudad. Finalmente salieron cerca de un hotel modesto en los límites del distrito comercial. «Espere aquí», le indicó acomodándola en un portal protegido. «Voy a revisar que todo esté en orden». Volvió a los pocos minutos y la hizo entrar rápido, subiendo juntos hasta un cuarto en el 3er piso. Era sencillo pero limpio, una cama angosta, una silla y una mesa pequeña. «¿Este es su cuarto?», preguntó Sofía, notando un solo bolso en la esquina. «Lo mantengo como base cuando trabajo en Denver», confirmó Don. «Poca gente sabe de este lugar, y mucho menos los hermanos Wells». Se acercó a la ventana, echó un vistazo a la calle y cerró las cortinas. «Aquí estará a salvo mientras los busco». Se va la alarma, se notó en su voz. «Tengo que hacerlo». Wells la vio, lo que significa que cambiarán de plan. «Debo encontrarlos antes de que se esfumen». Su mirada se suavizó al ver la preocupación en ella. «Ya envié aviso al comisario Wilson. Tendrá un alguacil vigilando afuera. Nadie pasará por encima de él». Sofía quiso insistir en acompañarlo, pero entendió la lógica solo lo retrasaría, quizá lo pondría en más riesgo si tenía que cuidarla. «Tenga cuidado», dijo en cambio. «Están desesperados». «Yo también», contestó Don con determinación sombría.
Vaciló, luego sacó de su bolsillo una pequeña pistola de 2 tiros. ¿Sabe usar esto? Sofía se quedó mirando el arma sorprendida. Mi padre me enseñó lo básico, pero nunca... Es sencillo. Quite el seguro aquí, apunte y dispare. Solo tiene 2 balas, así que haga que valgan. Puso el arma en sus manos. No creo que la necesite, pero por si acaso. El peso del pequeño revólver resultaba a la vez aterrador y extraño consuelo. Gracias. Don se dirigió a la puerta, pero se detuvo un instante mirándola con una expresión difícil de descifrar. Pareció que iba a decir algo más, pero solo asintió y salió cerrando la puerta con firmeza. Sola en la habitación desconocida, Sofía se sentó en la orilla de la cama aferrando el arma. Afuera se escuchaban los ruidos normales de la ciudad: caballos, carruajes, voces lejanas, el silbato de un tren entrando en la estación. La vida seguía como siempre mientras la suya pendía de un hilo. Pensó en Don allá afuera cazando a los hombres que habían intentado matarla. El peligro que corría por ella añadía otra capa a los sentimientos contradictorios que él despertaba en su interior. En Boston había soñado con independencia, con una vida definida por sus propias decisiones y no por las expectativas sociales. Nunca imaginó conocer a alguien que la hiciera cuestionar si la independencia era realmente lo que más deseaba. Al caer la tarde y avanzar hacia la noche, Sofía recorría inquieta el cuarto, la ansiedad creciendo con cada hora. El alguacil apostado afuera le había traído una comida sencilla, pero apenas la probó. Su mente volvía una y otra vez a Don, preguntándose dónde estaría si estaba a salvo. Se acercaba la medianoche cuando oyó pasos en el pasillo más pesados que los del alguacil que la había revisado de tanto en tanto. Sofía tomó el arma de la mesita apuntando a la puerta con manos temblorosas. Sonó un golpe suave seguido de la voz de Don. «Soy yo». La alivió tanto que corrió a abrir. Don entró rápido, cerrando con llave tras de sí. Se veía agotado, con una pequeña cortada sobre la ceja derecha y el polvo cubriéndole la ropa. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía dejando el arma a un lado. «¿Los encontró?». «Los encontramos cuando intentaban salir del pueblo». «Hubo un enfrentamiento», dijo Don quitándose el sombrero y pasándose una mano por el cabello. «Harvey Wells está muerto. Su hermano está bajo custodia». Sofía se dejó caer en la cama, asimilando la noticia. «Muerto». Cómo apuntó contra los alguaciles del comisario no les dejó opción. La voz de Don era plana, sin adorno, simple hecho. James Wells se rindió al ver caer a su hermano. Ahora está en la cárcel bajo fuerte custodia. «Entonces...», se acabó, dijo Sofía en voz baja. «Casi. Todavía deberá testificar cuando llegue el juez, pero sí, el peligro inmediato terminó». Don se apoyó contra la pared, el cansancio del día marcado en cada línea de su cuerpo. «Puede volver a la pensión mañana si lo desea». «¿Y usted qué hará ahora, Don?», guardó silencio un buen rato. «El comisario pagará la recompensa cuando James Wells sea condenado». Después de eso, se encogió de hombros. «Siempre hay otro trabajo». Había en su tono algo de resignación, incluso de cansancio, que le dio a Sofía el valor de hablar. «Tiene que haber siempre otro trabajo». Él la miró entonces de verdad con sus ojos grises, escudriñando su rostro. «¿Qué está preguntando, Sofía?». «Pregunto si podría haber una razón para que se quedara en Denver». Se levantó de la cama, acercándose un paso hacia él. «Una razón más allá de la siguiente recompensa». Don permaneció inmóvil, pero ella pudo ver el conflicto en sus ojos. «No sabe lo que dice. No sabe lo que he hecho ni la vida que he llevado». «Sé lo suficiente», replicó Sofía, avanzando otro paso. «Sé que arriesgó su vida por salvar a una desconocida en un río. Sé que me ha tratado con respeto y bondad. Sé que hay poesía en su alma, aunque el mundo solo vea dureza». «La poesía no borra la sangre», contestó con voz baja. «He matado hombres, Sofía. He tomado decisiones que no puede imaginar. Todos hemos tomado decisiones. Las mías me trajeron sola al oeste, a un futuro incierto. Las suyas lo llevaron a esa orilla donde salvó mi vida». Ya estaba frente a él, tan cerca que alcanzaba a ver el pulso latiendo en su cuello. Quizá ninguno de los dos deba enfrentar su futuro en soledad.
El rostro de Don se suavizó dejando ver la vulnerabilidad detrás de su fachada de hierro. Usted merece algo mejor que un cazador de recompensas gastado y lleno de fantasmas. Lo que merezco es la oportunidad de elegir por mí misma, dijo Sofía con firmeza. Y lo elijo a usted, Don Hollister, si me acepta. Por un instante quedaron en silencio suspendidos en la posibilidad. Entonces Don levantó la mano y le acarició la mejilla con sus dedos ásperos pero tiernos. ¿Está segura?, preguntó la voz cargada de emoción. Una vida conmigo no será fácil. Nunca he estado más segura de nada, respondió Sofía cubriendo su mano con la suya. Y no quiero fácil. Quiero algo real. La última resistencia de Don se derrumbó. Con delicadeza exquisita la atrajo hacia sí un brazo rodeando su cintura y la otra mano sosteniendo su rostro. Cuando sus labios al fin se encontraron, Sofía sintió que cada instante de su vida, cada elección, cada dolor, incluso aquella caída al río, la habían conducido a ese hombre, a ese abrazo, a esa conexión que trascendía sus mundos distintos. El beso se profundizó y en él se expresaron meses de soledad y años de anhelo en la manera en que se aferraban uno al otro. Al separarse, Don apoyó la frente contra la de ella, respirando con dificultad. Nunca la esperaba, confesó en voz baja. Nunca pensé volver a sentir esto, ni que alguien como usted pudiera querer a alguien como yo. Sofía sonrió con el corazón rebosante. A veces los caminos más inesperados nos llevan justo a donde debemos estar. 2 semanas después, James Wells fue enjuiciado por intento de homicidio, robo de banco y otros delitos. Con el testimonio de Sofía y las pruebas reunidas por el comisario Wilson, el veredicto fue rápido y claro: culpable en todos los cargos con sentencia de horca, a cumplirse en el mes. Al salir del tribunal, Don tomó la mano de Sofía, un gesto que aún la estremecía a pesar de su creciente frecuencia. ¿Cómo se siente?, preguntó él. Sabiendo que se hizo justicia, como cerrar un capítulo, respondió pensativa, y abrir uno nuevo. Caminaron en silencio cómodo hacia la casita que habían rentado a las afueras de Denver, una vivienda modesta con vistas a las montañas. Más amplia que la habitación de hotel de Don, pero lo bastante sencilla para ajustarse a sus medios. Con la recompensa por James Wells y el nuevo puesto de Sofía en la escuela de señoritas de Denver, tenían lo necesario para comenzar una vida juntos. Hoy recibí una carta, dijo Don al acercarse a su casa, de un viejo amigo de los Rangers. Zodi es sheriff en un pueblo en crecimiento cerca de Colorado Springs y dice que podría usar un ayudante con experiencia. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Lo está considerando quizá? Su expresión era reflexiva. La cacería de recompensas es una vida solitaria. Ser alguacil significaría estabilidad, una comunidad, un futuro. Apretó su mano. ¿Un futuro con usted? ¿Eso es lo que quiere?, preguntó Sofía, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. Don se detuvo girando por completo hacia ella. El sol poniente bañaba su rostro con un resplandor dorado, suavizando las aristas duras que la vida había tallado en él. Lo que quiero es despertar a su lado cada mañana, dijo con simple honestidad. Construir algo que valga la pena ver la justicia cumplirse, sin ser siempre yo. El que jale el gatillo, ser el hombre que usted cree que puedo ser. A Sofía se le humedecieron los ojos ante la sinceridad desnuda en su voz. Usted ya es ese hombre, Don. Siempre lo ha sido, solo que no lo veía. Él sonrió entonces, una de esas raras sonrisas que transformaban su semblante entero. Lo veo a través de sus ojos y eso lo cambia todo. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas alargando las sombras sobre su sendero, Don y Sofía siguieron el camino de regreso a casa, los dedos entrelazados, sus destinos unidos por el peligro de un río y una mano extendida en el instante en que más importaba. 5 años después, el poblado de Willow Creek había pasado de ser un caserío pequeño a una comunidad próspera. Las minas de plata en las montañas cercanas habían traído riqueza, y con ella los pilares de la civilización, una escuela, una iglesia, negocios diversos y una oficina del sheriff, donde el alguacil adjunto, Don Hollister, se había ganado fama de justo e incorruptible. La casa de los Hollister se levantaba en una loma suave a las afueras del pueblo, una vivienda cómoda de 2 pisos
con un amplio pórtico donde Sofía solía sentarse al anochecer corrigiendo cuadernos, o simplemente contemplando cómo las montañas cambiaban de color con la puesta del sol. Como directora de la escuela de Willow Creek, Sofía había transformado la enseñanza en el lugar introduciendo métodos del este y nuevas ideas que al principio causaron sorpresa pero con el tiempo le ganaron respeto. Esa tarde en particular estaba en su mecedora favorita con un cuaderno de piel en el regazo. Dentro guardaba poemas escritos con la inconfundible letra de Don Versos, que él había compuesto a lo largo de sus años juntos, relatando su camino desde aquel día fatídico en el río hasta la vida que compartían ahora. El sonido de cascos acercándose la hizo levantar la mirada. Don apareció por el camino avanzando a paso tranquilo con su hija Sara, de 3 años, sentada frente a él en la silla. La risa de la niña viajaba con la brisa mientras su padre le señalaba algo en la distancia, seguramente un venado o un zorro, que había captado su ojo de rastreador. Sofía se levantó para recibirlos, el corazón aún palpitando con fuerza, al ver a su esposo incluso después de años de matrimonio. Don había cambiado de formas sutiles desde que se establecieron en Willow Creek. La vigilancia constante en sus ojos se había suavizado, sus sonrisas eran más frecuentes y aunque conservaba la fortaleza serena que la había atraído desde el principio, ahora lo envolvía una paz que hablaba de heridas cerradas. «Mamá», gritó Sara agitando la mano con entusiasmo. «Papá me enseñó a seguir huellas de conejo». «¿De veras?», respondió Sofía sonriente mientras Don detenía al caballo y bajaba con destreza levantando a la niña como si no pesara nada. Y había muchas huellas que seguir. «Una familia entera», informó Sara con seriedad. «Papá dice que se están preparando para el invierno igual que nosotros». Don dejó a la niña en el suelo y se inclinó para besar suavemente a Sofía. «Perdón por la tardanza». Alguien estaba muy interesada en cada huella y cada arbusto del camino. «La mente curiosa nunca debe apurarse», citó Sofía recordando una de las frases de su padre que se había vuelto casi un lema familiar. Sara corrió dentro en busca de su hermano Daniel, que a sus 4 años ya mostraba la calma intensa de su padre y el amor por los libros de su madre. Los sonidos de su juego pronto se escucharon por las ventanas abiertas, mientras Don y Sofía permanecían en el pórtico, él, con un brazo alrededor de su cintura, ella con la cabeza apoyada en su hombro. «Llegó carta del comisario Wilson», comentó Sofía. «Él y la señora Wilson vendrán el mes próximo. Quieren ver cómo ha crecido Willow Creek». «Será bueno volver a verlos», asintió Don. «Les debemos mucho. Más aún le debemos a un río y a un momento desesperado», reflexionó Sofía. «A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras estado siguiendo a los hermanos Wells ese día». «Yo no me lo pregunto», replicó Don con sencillez. «Hay cosas que están destinadas aunque el camino para llegar no sea el esperado». Sofía sonrió ante sus palabras, recordando al hombre parco que alguna vez aseguró que no había poesía en su alma. Hablando de caminos inesperados, la señora Johnson de la tienda comentó que llegó una nueva familia al pueblo. Tienen gemelos de la edad de Sara. Pensaba visitarlos mañana, ayudarles a instalarse. Siempre tan hospitalaria, bromeó Don besándole la sien. «Este pueblo nos dio un hogar cuando lo necesitábamos», le recordó ella. «Lo justo es ofrecer lo mismo a otros». Se quedaron en silencio cómodos, mientras el sol se hundía pintando el cielo en tonos dorados y rosados. A lo lejos las montañas se mantenían firmes y majestuosas, recordándoles la belleza salvaje que los había traído al oeste por caminos distintos. «Tengo algo para ti», dijo de pronto Don, sacando de su bolsillo una pequeña caja de madera con grabados de hojas y corrientes de agua. «Lo mandé a hacer con el nuevo carpintero del pueblo». Sofía abrió la caja y encontró un delicado dije de plata en forma de corriente de río, con una perla en su curva. «Es hermoso», susurró acariciándolo con cuidado. «Un recordatorio», dijo Don, con voz cargada de emoción, «del momento que nos unió. El río que intentó arrebatarte se volvió la corriente que nos llevó a algo que ninguno esperaba encontrar». Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía mientras lo miraba de frente. «Después de tantos años todavía me sorprendes, Don Hollister. Planeo seguir haciéndolo por al menos 50 más», prometió él estrechándola contra su pecho.
Al caer la tarde sobre Willow Creek, Don y Sofía permanecieron juntos en su pórtico envueltos por la risa de sus hijos en el hogar que habían construido. Desde aquel inicio desesperado, a la orilla de un río, una mano tendida a una vida salvada, habían forjado un amor tan duradero como las montañas que los rodeaban, tan vital como la corriente que los unió. «Toma mi mano si quieres vivir», le había gritado él aquel día, sin saber que ofrecía mucho más que un rescate de aguas embravecidas. Le estaba ofreciendo un futuro que ninguno de los dos imaginaba, un futuro que aún construían juntos día a día, decisión tras decisión, momento tras momento.